Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, Equipos para la Calidad de la Energía, presentada por Siemens, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Horacio Cerón, a quien agradecemos por acompañarnos y cedemos el micrófono para dar inicio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron, pero otra vez, mi nombre es Horacio Cerón. Soy responsable de producto para la línea de equipos de baja tensión, de equipos de control en baja tensión y también responsable para los equipos de calidad de la energía en baja y en media tensión para México y Centroamérica. El día de hoy, la presentación que vamos a tener conlleva hacia productos y soluciones para calidad de la energía y corrección de factor de potencia. Voy a empezar con la parte de conceptos básicos. Vamos a ver en total 7 conceptos. 4 de esos conceptos es la parte básica para entrar, digamos que en detalle. Los últimos tienen que ver con referencia a la parte de productos y soluciones que estamos ofreciendo. Como ya bien explicaron, la dinámica es, por favor, cuando tengan preguntas o dudas, hay que hacerlo a través del chat, o al final de la sesión, que yo voy a estar intentando acabar más o menos tipo como las 5 o 5 y 10, por más tardar, para que, pues, quien guste abrir el micrófono, pues podamos atender todas sus preguntas. Pero bueno, vámonos con la parte de conceptos básicos. Y antes de iniciar esto, yo quiero darle un trasfondo, o sea, ¿por qué cada vez más se han vuelto muy solicitadas las asesorías referentes a productos y soluciones enfocados a la calidad de la energía? Y tiene una respuesta muy directa. Básicamente tiene mucho que ver con la nueva regulación que propuso el gobierno, denominada Código de Red. El Código de Red es un conjunto de regulaciones pensadas en poder garantizar continuidad del servicio, seguridad en la interconexión, en poderle brindar al usuario pues la capacidad de tener un árbitro que les pueda, pues digamos que solucionar posibles controversias entre lo que es el usuario o cualquier industria y llámese lo que es su empresa suministradora de energía. Entonces, esta nueva regulación lo que ha venido a hacer es a presionar, o presionar no es la palabra, digamos que a incentivar a que las empresas cuiden más su calidad de la energía. Esto es referente a factor de potencia, a la cantidad de armónicos que emiten de regreso hacia la red y a la parte de flickers que pudieran tener en sus procesos, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el preámbulo, eso es lo que ha disparado en buena medida y por lo que algunos de ustedes están conectados el día de hoy. Pero bueno, me arranco con la parte de conceptos básicos y no sin antes decir que también ofrecemos pláticas y consultoría referente a temas de código de red. Pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos a los productos y soluciones. Si alguien en lo particular pues está interesado, pues a través aquí del gremio podemos agendar futuras capacitaciones. Pero bueno, vamos a empezar con factor de potencia porque el 90% de esta plática va a estar relacionado hacia este concepto. Y para ponernos el piso parejo, les traje aquí una referencia muy gráfica, ¿no? Dice aquí que si nosotros tenemos un suministro eléctrico, para todas las cargas que tengamos, tenemos que alimentarlas con corriente. Entonces, digamos que al ser motores, este tipo de cargas, pues vamos a generar lo que es el triángulo de potencias, teniendo la energía activa como principal para transformarla en trabajo, la energía reactiva, que podríamos decir en términos generales que es una energía necesaria para que se pueda mover el rotor, o sea, para vencer la inercia. Recordemos que el motor, el principio de su funcionamiento, por ejemplo, un motor rotor jaula de ardilla, su principio de
de funcionamiento es que tiene su parte del estator, su parte del rotor o la flecha, y que una vez que nosotros energizamos con corriente esos devanados, lo que va a pasar es que se va a generar un campo electromagnético, y ese campo electromagnético va a generar espiras, y digamos que el rotor o la flecha se va a mover en sentido inverso a esas espiras, en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de aplicaciones, pues dependiendo si el motor ya es viejito y se rebobinó, o a otras diferentes características, ¿qué es lo que va a requerir? Bueno, si nosotros queremos compensar esa energía reactiva, y por eso se ve la flechita ahí, vamos a utilizar un conjunto de capacitores, que en adelante le llamaremos banco de capacitores, como para que de cierta manera la energía podamos tener un aprovechamiento óptimo de la energía que nos está mandando, en este caso CFE, o la empresa que nos suministra electricidad, y la que convertamos en trabajo, ¿no? Ese es el concepto general sobre esta filmina. Me va a brincar a la que sigue. ¿Cuáles son los diferentes tipos de carga que tenemos en una industria? Bueno, por principio de cuentas están las cargas óhmicas o resistivas, las cuales, como su nombre lo dice, bueno, pues en este caso es como lo que nosotros tendríamos cuando prendemos o apagamos la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir de 0 a 100 con esa carga óhmica, no va a haber prácticamente pérdidas. Y bueno, pues ya les decía ahí un ejemplito de una aplicación. Por ejemplo, luminarios son cargas óhmicas. Otro ejemplo de cargas óhmicas puede ser la parte de refrigeración, o pueden ser hornos, por ponerles un ejemplo. El segundo tipo de cargas son las cargas inductivas. Cuando escuchamos esa palabra de inductiva, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es un motor, ¿no? Entonces, cargas inductivas, bueno, pues vamos a ver pues, cuál es el comportamiento. Un poquito más adelante tengo las gráficas para que vean cómo se comporta el voltaje y la corriente. Y las cargas capacitivas, por el puro nombre, debemos de pensar que estamos hablando de capacitores. Pero bueno, creo que me adelanté un poquito porque aquí ya tengo las gráficas, ¿no? En cargas óhmicas, ¿qué nos dice? Que el voltaje y la corriente están en fase, que no hay desfasamiento. Y bueno, si lo habláramos desde el punto de vista, aquí no hay un cargo por factor de potencia, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando de luminario, equipo de cómputo, etcétera, etcétera. Aquí no hay problema, ¿no? La energía que consumamos no nos va a traer ninguna situación de un cargo por bajo factor de potencia. En las cargas inductivas, ¿qué es lo que pasa? Como lo estoy mostrando aquí en la filmina, la corriente va trazada a 90 grados con referencia del voltaje. Esto lo ocasiona el devanado cuando nosotros energizamos el motor, o sea, este desfase de 90 grados. Y aquí sí hay un cargo por bajo factor de potencia. Entonces, una de las posibles causas de por qué nos cobran la empresa suministradora este tipo de cargo o penalización, una de las tantas es porque nosotros hacemos que el transformador de distribución de media tensión, o bueno, el que viene de CFE, se esfuerce un poco más para poder vencer, para que pueda pues alimentar esas cargas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el bajo o el alto factor de potencia? Bueno, pues una de tantas situaciones tiene que ver con el tipo de motor que nosotros utilizamos, ¿no? Actualmente, bueno, a lo largo de los años, pues han habido diferentes normativas en motores, está desde la eficiencia estándar, alta eficiencia, y ahora los motores eficiencia NEMA Premium. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que las máquinas cada vez se han hecho más eficientes, de tal manera en la que la cantidad de pérdidas pues sea pues cada vez menor, ¿no? Entonces, en este caso, a esto se refiere la carga inductiva. La carga capacitiva, ¿qué nos dice? Que la corriente va adelantada 90 grados con referencia al voltaje, que hay un desfase de 90 grados, y aquí no es que haya, si nosotros metemos un banco de capacitores y sobrecompensamos, esto es que pasemos de valores inductivos, no sé, de un valor inductivo, no sé, a lo mejor de 0.9, a decir estoy en 0.98, en 0.95 capacitivos, no es que nos vayan a penalizar, en términos generales bajo la estructura de penalizaciones anterior, bajo código de RETSI, pero aquí es algo, se vuelve una situación muy riesgosa. De hecho, aquí le pusimos sobrecompensación y le pusimos también es riesgoso. ¿Por qué riesgoso? Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema que está en valores capacitivos, se genera un fenómeno eléctrico que le llaman resonancia en paralelo. Ese fenómeno de resonancia en paralelo, a lo que uno de las condiciones eléctricas que se presentan
es que empiezan, digamos, que a disparar las protecciones, llámese fusibles, llámese interruptores principales, interruptores de control, todo lo que está conectado en la red, por lo mismo de este tipo de fenómeno de resonancia en paralelo, ¿no? Entonces se vuelve peligroso porque inclusive pues puede hacer pues que ciertos equipos se deterioren y pues también que el sistema eléctrico pues corra el riesgo de sufrir disturbios fuertes, ¿no? Entonces es parte de las cosas que tenemos que tener en mente. Cuando estamos hablando de calidad de la energía, a diferencia de la parte de control eléctrico, a diferencia de la parte de distribución o a diferencia de la parte de automatización, sí tenemos que tener bien presente que los conceptos eléctricos forman una base sólida para evitar que pasen accidentes. Normalmente cuando damos estas pláticas decimos, tú energiza un PLC y no le suministras 24 volts, pon tú que le suministres 110, 230, no pasa nada, pues lo peor que te puede pasar es que el PLC se queme y en la parte de control, bueno, pues que los relevadores protejan al motor, pero en el caso de calidad de la energía, pues puede ocasionar incendios, ¿no? Y digamos que perjudicar de forma considerable la instalación eléctrica de un usuario. Por eso es importante pues, estos conceptos que yo les doy, ¿no? ¿Qué ocasiona el bajo factor de potencia? Bueno, por primera instancia, transformadores operando en vacío, motores sobredimensionados, que a veces lo hacen así por temas de aplicación o porque pues era el motor que tenían a la mano y para una carga mucho más pequeña le meten un motor grande, entonces eso nos puede ocasionar bajo factor de potencia. También lo hacen las lámparas tipo LED y de descarga con reactores, hornos de inducción, hornos de arco, transformadores rectificadores y evidentemente pues la operación de motores, ¿no? Que es lo que dice hasta abajo de operación de inductancia. ¿Cuál es el incentivo para mejorar el factor de potencia? Bueno, el que está hasta arriba para mí es el más válido de todos, ¿no? Eliminación de la multa aplicada, en este caso por CFE o por la empresa suministradora. Voy a explicarles más adelante los dos esquemas, el esquema tradicional de cobro de, ¿cómo se llama?, de penalización y lo que va a ser la parte de penalización por código de red. Pero bueno, esa es la principal, el nombre del juego, ¿no? Como dirían los americanos. El segundo es la bonificación por parte de CFE o la empresa suministradora. Y alguien dirá, bueno, pues me estás hablando arriba de multas y abajo de bonificaciones. Sí, para aquellas industrias de baja tensión o para las de media tensión, en términos generales, bueno, pues hay un concepto de bonificación con una formulita que les voy a explicar en la siguiente filmina para que vean cómo esta parte de soluciones para calidad de la energía cuando una empresa puede, digamos, que ofrecer este tipo de, pues, valga la redundancia, de soluciones para aplicaciones de la industria, pues puede llegar con una idea bien clara de cuál va a ser el retorno de inversión de la industria en general para que se animen a comprarlo, ¿no? O sea, a diferencia de un motor, de un arrancador, de un interruptor termomagnético, de un PLC, en donde sí hay una función per se de cada uno, en la cuestión de calidad de la energía, pues se vuelve una situación que algunos usuarios pues necesitan un poco más de incentivos como para que entiendan que se tiene que comprar el banco o el filtro de armónicas, ¿no? Y una de ellas, pues, principalmente, es tener bien claro cuáles van a ser los retornos de inversión, porque estos son equipos complementarios a la base instalada que ya se tenga la industria al día de hoy, ¿no? El tercer concepto es la parte de disminución de las pérdidas en los conductores debido al efecto Joule. La cuarta es la reducción de la caída de tensión en el sistema. Y la quinta razón es la liberación de capacidad en los transformadores, ¿no? Esa es la principal razón por la cual pues, CFE se ve obligado a querer cobrar una penalización o un fee extra, en este caso, para poder compensar pues la parte de que se están saturando sus transformadores. Pero bueno, bajo el sistema tradicional, aquí hay en esta filmina pues nos da el detalle, ¿no? De cuál es la idea. En este caso voy a empezar con la parte del recargo, que es normalmente lo que siempre traemos en mente, por lo que mucha de la industria nos abre las puertas como para decir, a ver, te escucho, te doy 10 minutos para que me platiques cuál es el concepto. Básicamente sin el esquema de código de red, sino el tradicional, lo que nos dice que la fórmula es que son 3/5 partes
de 90, que es el factor de potencia estándar, el que tiene que ir promediado a lo largo del mes, entre el factor de potencia que tenga la industria en ese momento, por ejemplo, pueden ser 0.8, 0.75, 0.85, el que tengan en ese, bueno, el que tengan promediado en el mes, quise decir, menos 1 multiplicado por 100, ¿no? Y el máximo aplicable que nos pueden dar es hasta el 120% el valor del recargo, ¿no? Con referencia al recibo que nosotros tengamos. Y por otra parte, la bonificación, pues es hasta el 2.5%, el máximo aplicable que nos pueden dar. La ventaja de cuando se hace promoción con este tipo de soluciones es que, pues, le decimos al usuario, ya no solamente no te van a penalizar, sino inclusive puedes tener una bonificación en tu recibo de hasta 2.5, lo cual, pues, nos puede ayudar como para que el retorno de inversión sea relativamente rápido y tú te animes a incorporar este tipo de soluciones en tu empresa, ¿no? Hablando de código de red, y eso, por eso le ponemos aquí hasta 2 asteriscos, que es hasta antes de código de red. ¿Qué es lo que dice? Bueno, al día de hoy está imperante la regulación de la versión 1.0 y parte de lo que nos comenta es que dice, bueno, para industria de media tensión, parte del factor de potencia y de calidad de la energía al día de hoy no te va a afectar, pero en la versión 2.0 que se está en este momento cabildeando, se piensa o se pretende integrar a aquellos usuarios de media tensión, llamados grandes consumidores, que tengan, valga la redundancia, un consumo superior al megawatt, de tal manera en la que dicen, bueno, esas empresas de media tensión y las de alta, ya en lugar de tener un factor de potencia de 0.9, pasa a ser de a 0.95, entre 0.95 y unitario. Hay dos grandes diferencias tomando en cuenta la regulación, pues digamos que anterior, por llamarla de alguna forma, entre ellas dos, ¿no? La primera es que ese cambio de 0.9 a 0.95 no es promediado en el mes, no es que digamos a veces estuve en 0.9, a veces 0.98, 0.99 y el promedio me dio 0.95, no, así no es. Realmente son mediciones 5 minutales, lo cual lo vuelve una ventanita de trabajo súper estrecha, ¿no? De hecho, cuando hablamos de soluciones de código de red, y se las voy a mostrar un poquito más adelante, pues el hardware que tiene que ser utilizado en los bancos de capacitores es un poco diferente, es mucho más preciso y más rápido para inyectar reactivos, tanto para inyectar como para sacar reactivos de la red. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Y en la segunda, pues evidentemente que pues es esa ventana tan pequeña, ¿no? De decir, bueno, pues ahora si estoy arriba del valor unitario, o sea, si paso a valores capacitivos me van a penalizar. Y si paso al 0.94 y más abajo, pues igual me penaliza, ¿no? Y no conforme con esa situación, hay que estar preparados porque a partir del 2026 se pretende hacer el cambio, en vez de 0.95 al valor unitario, se va a mover de 0.97 y de ahí a llegar al valor unitario, ¿no? Entonces, si hablamos en términos generales, en términos de dinero, económicos y de negocios, pues al día de hoy, de la cantidad de bancos de capacitores que existan en la industria, cuando menos se necesita el doble de base instalada, o sea, si tenemos, no sé, en la industria 1000 bancos de capacitores, bueno, pues se va a necesitar cuando menos lo doble para intentar arañar entre al 0.96 más o menos, ¿no? Y de ahí otra vez a duplicar para que de 0.95 brinque más o menos a 0.98 o 0.99, que es el valor que se debe de tener como para estar como en valores más seguros y que no nos penalice, ¿no? Y pues parte de la regulación de código de red también te dice que se tiene que cumplir el 95% de las mediciones que va a hacer el medidor aguas arriba, el medidor de CFE. Tienes que cumplir la inmensa mayoría del 95%, porque caso contrario, pues se te va a penalizar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de costos mucho más elevados, no es el 120% con referencia a tu factura, sino son valores tasados en miles de salarios mínimos, más o menos a tipo de cambio de lo que es el valor de salario mínimo, perdón, ronda entre los 5
y los 20 y tantos millones de pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la industria necesita prepararse. Es importante, pues, digamos que todas aquellas, básicamente aquí es un mensaje general, tanto mío como de la empresa. Nosotros, o no hay, mejor dicho, industria que pueda cubrir todos los clientes potenciales que están en el mercado, que van a necesitar cubrir este tipo de necesidades. Nosotros estamos haciendo un llamado general a todas aquellas empresas que quieran sumarse junto con nosotros a ofrecer productos y soluciones, que es parte de lo que les voy a mostrar más adelante en la presentación. Pero bueno, esta es parte de la introducción que tenemos para sensibilizar a todas aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Me interesa por el negocio, por el potencial, porque tengo buena relación con probablemente industria de algún segmento en particular. Nosotros ahora sí que estamos utilizando toda la infraestructura de Siemens en el sentido para hacer partnership con todas aquellas empresas que se dediquen, ya sea que se dediquen a armar bancos de capacitores, que se dediquen a hacer estudios de calidad de la energía, o simplemente que diga, ¿sabes qué? Pues yo tengo una tienda eléctrica que pues me dedico a básicamente a suministrar equipo eléctrico, pero como visitamos la industria, pues tenemos relación con la industria probablemente alimentos y bebidas, de minas, de cemento, de automotriz, por poner un ejemplo. Pero bueno, seguimos. ¿Qué métodos de corrección de factor de potencia tenemos? Y aquí me voy muy rápido. Bueno, tenemos un ejemplo en donde está el transformador. Aguas abajo tenemos nuestros interruptores, nuestros tableros, hasta llegar a la carga de los motores, ¿no? Esta es una aplicación súper convencional. ¿Qué pasaría? Nosotros, cuando damos capacitaciones para hacer estudios de calidad de la energía, recomendamos que abajo del interruptor principal midan cuál es pues el factor de potencia, el nivel de armónicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si partimos de eso y necesitamos un banco de capacitores, hay diferentes tecnologías, ¿no? Hay una a la que le llaman compensación individual, que es más o menos, tenemos el mismo esquema, a cada motor le ponemos su capacitor, ¿no? Y cada una de las formas de compensación tiene sus pros y sus contras. En este caso, un ejemplo gráfico de cómo se vería esto que estamos mostrando es, está el transformador, están los tableros, aguas abajo están los motores y más abajito estaría, digamos, que nuestro capacitor por cada motor, ¿no? Esto es como para que tengan algo más gráfico para que vean, ¿no? ¿Qué sucede en la compensación individual? Es la más económica de todas, eso sí, pero hay un mayor desgaste en los capacitores porque cada vez que prenda y apague el motor, pues ese banco tiene que prenderse o apagarse, por caso contrario va a inyectar reactivos, ¿no? En capacidades pequeñas sale muy barato, y pues desafortunadamente las contras que tiene, pues no hay posibilidad de ajustarse a la carga, ¿no? Esto es que si en una aplicación pasamos de un motor de 10 caballos a uno de 15, pues necesito yo también cambiar mi banco de capacitores porque la cantidad de reactivos pues es distinto, ¿no? Y también, bueno, pues no puede compensar en los arranques, en este caso, pues cuando pasa el pico inrush del motor, cuando vence el momento de inercia, ¿no? También digamos que con un banco fijo, ¿qué es esto? Yo, pues digamos que para dar un ejemplo muy claro de cuando me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un banco fijo y un automático? Uno fijo, imagínate que es una caja con los capacitores, dependiendo de si es trifásico o no, en este caso son motores trifásicos. Esta compensación en grupo nos ayuda porque con un solo capacitor, pues puedes agrupar una cierta cantidad de motores, ¿no? Al mismo tiempo. Es la ventaja. La cuestión y la consideración que se tiene que tener es que en el momento en el que se apague un motor o dos motores, o sea, no sirve esta aplicación, ¿no? Tendríamos que, pues, considerar que los motores tienen que estar prendidos los tres al mismo tiempo del banco de capacitores, porque caso contrario, pues nos iríamos por el modelo anterior, ¿no? Estos son ejemplos de bancos de capacitores que nosotros manejamos. Tenemos una integración local aquí en México, lo cual nos ayuda pues a mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a tiempos de entrega. Manejamos capacidades de 240, de 480, en 240 hasta 50 kbr, en 480 pues, hasta 100, ¿no? Entonces, estos son los modelos que manejamos con y sin protección por interruptor termomagnético, ya sea que tengan el gabinete por aparte o que sea algo muy standalone o muy, pues digamos que encapsulado, está la solución, ¿no?
Ahora nos vamos a ir con la parte de compensación automática, que esto es lo que últimamente más se ha solicitado. Hemos visto disparadas las solicitudes por 20 de lo que lo hacía en el año anterior. Y bueno, pues ¿cuál es la gran diferencia con respecto a lo que veíamos hace un rato? Hace un rato veíamos que cada motor tenía su capacitor, en este caso es diferente. Conectamos el banco de capacitores pues a la salida del transformador y de ahí pues vamos a, ¿cómo se llama? A través de un controlador, que el controlador básicamente es como si fuera un mini PLC que le dice en este caso a la parte de fuerza, a contactores, conecta o desconecta cada capacitor, ¿no? En este tipo de arreglos, cada capacitor o cada arreglo, como lo que estoy señalando aquí en la pantalla, que es lo que tenemos a la parte derecha, se le denominan pasos. Dependiendo de la cantidad que tengamos, pues bueno, de la carga que queramos controlar, va directamente, pues, lineal en ese sentido a la cantidad de pasos que hay que tener en nuestro banco, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve gráficamente? Tenemos nuestro transformador, aguas abajo tenemos nuestro tablero, nuestro interruptor, nuestro banco de capacitores. Este es el controlador que les decía, imagínense que es es el cerebro del banco de capacitor automático. Este controlador tiene salidas al elevador y directamente lo que va a hacer es a mandarle señal a contactores especializados para capacitores, que a su vez van a conectar, pues cuando el motor esté conectado, pues van a inyectar, van a compensar energía reactiva para, ¿cómo se llama? Para que pues pueda corregirse el factor de potencia. Pero bueno, ¿qué consideraciones se tienen? A diferencia de los bancos fijos, hay una mejor utilización de los capacitores, porque estos no se prenden hasta que el controlador no les dice que necesitan compensar energía reactiva. Entonces, por lo tanto, pues su tiempo de vida es mayor, ¿no? Más fácil mantenimiento y supervisión por lo mismo, de que se tienen diferenciados cada uno de los pasos, e inclusive nuestro controlador, si hay algún tipo de falla, directamente te lo indica, y se puede tener, digamos, que un mantenimiento más fácil y una supervisión igual mucho más veloz, ¿no? Hay un menor costo por KBR en términos generales y hay un control automático con base a la carga que pues, directamente eso lo hace el controlador, ¿no? Y se pueden controlar posibles resonancias. ¿Por qué? El controlador es inteligente y él, digamos, que va a preferir no meter ya más pasos independientemente de que probablemente se necesiten. Si es que los pasos son demasiado grandes y que pueda mandar ¿cómo se llama? El sistema o la aplicación a valores capacitivos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros siempre vamos a tener una guardia con ese controlador porque, pues, primero, no vamos a tener que hacer de forma manual meter o quitar los capacitores para compensar, y también es inteligente y no va a sobrecompensar, no va a mandar valores a capacitivos por la cuestión eléctrica o el problema eléctrico que les decía que puede ocasionar, que se llama resonancia en paralelo. En términos de soluciones, nosotros como empresas vendemos bancos automáticos, tanto disponibles en 240 volts como en 480, ya los vendemos pues directamente pues listos, ¿no? Casi les diría para plug and play, pero evidentemente que se tienen que programar de acuerdo a una lógica preestablecida por la empresa que hace servicio eléctrico a la industria en particular. Bueno, eso es el deber ser, porque hay otro también que hace luego esta industria que te compra los bancos y bueno, te dicen, pues a mí me dijeron que ocupaba uno de esto y pone a su propio personal a que lo programe, ¿no? Pero como sea, ventajas que tiene nuestra marca es ofrecemos cursos gratuitos para la parametrización del controlador, que digamos que es el elemento tecnológico que lleva estos componentes. Por lo demás son equipos electromecánicos que si en algún momento se descomponen o hay algún problema por alguna falla eléctrica externa al equipo, pues podemos venderles el refaccionamiento sin ningún tipo de problema, ¿no? Todos nuestros bancos tienen todo el refaccionamiento completo, ¿no? Entonces, ahí eso es algo, pues un plus, ¿no? También algo que es importante que quiero mostrarles es que nosotros estamos muy en pro, a pesar de que vendemos los bancos de capacitores o los filtros de rechazo, estamos muy en pro de todas aquellas industrias que decidan comprarnos componentes por separado para que ellos mismos también puedan integrar sus soluciones, ¿no? Y pues digamos, este es un ejemplo de uno de nuestros partners que tenemos para calidad de la energía con los trabajos que hacen. Evidentemente que pues ya va muy avanzado con referencia
a las soluciones que se pueden ofrecer. En este caso es un banco de capacitores con filtro de rechazo. Parte de las cuestiones especiales que tiene este filtro de rechazo por esta solución hecha por este canal es que por principio de cuentas, y es algo que no todas las marcas pueden hacer, para que optimizar el espacio de montaje, puso los capacitores en horizontal. Esto lo puede hacer gracias a que nuestra línea premium de capacitores está impregnada en gas y no en resina, como la mayoría de las marcas. ¿Esto qué es lo que puede hacer? El capacitor sea mucho más ligero y de cierta manera más pequeñito en su tamaño, entonces pues puede sin problemas, el montaje puede ser tanto horizontal como vertical, no hay problema. En los que están hechos a resina, al ser más pesados, tienen el gran riesgo de que si los ponemos horizontales en el sentido para eficientar espacios, se truenan por la parte del medio, que es en donde más acumula peso, y pues bueno, no sirve, ¿no? Entonces, esta es parte de las soluciones. Aquí tenemos en cada una de las silletas pues un doble paso de 25 kVA de capacitores, aquí formando un paso de 50, el capacitor correspondiente, parte de sus protecciones, y un filtro de rechazo, ¿no? Que el filtro de rechazo, dice, se ha vuelto muy solicitado, se han disparado también pues, las requisiciones de parte de la industria hacia nosotros. Bueno, ¿cuál es la función de ese filtro de rechazo? Y claro, es básicamente la protección eléctrica, digamos que es una alta impedancia para que los armónicos, si es que hubiera mucho variador de velocidad, por ponerles un ejemplo en la red, no nos vayan a causar problemas con el capacitor, ¿no? Más adelante les voy a explicar que pues compensación del factor de potencia en presencia de armónicos, pero es una aplicación clara en donde digamos que el usuario necesitaba corrección de factor de potencia y poniendo estos filtros de rechazo, bueno, pues evitó que el capacitor se volviera más un problema que una solución directamente pues con esto, ¿no? Pues aquí nada más una aclaración bien importante y es lo que justifica a estos canales, a estos ventiladores que están puestos aquí, que son bastante robustos. Tanto el capacitor como el reactor generan gran cantidad de calor, entonces nosotros estamos ofreciendo al día de hoy capacitaciones para integración de bancos de capacitores y dentro de esa capacitación pues les decimos cuál es el ventilador adecuado para que puedan incluirlo a sus bancos de capacitores, ¿no? Y que no sean un problema a la hora de proponerlos o de trabajar con ellos, independientemente de que pues, el banco esté conectado ya sea en Ciudad de México, en Veracruz, en Tamaulipas, en Cancún, en Mérida, en donde sea, puede trabajar, ¿no? Entonces, es parte de los comentarios. Pero bueno, retomando los ejemplos, ya por último, y son parte también de soluciones que ofrecemos, la compensación en media tensión, ¿no? Entonces, pues esta es una opción más, nada más que, pues evidentemente es más compleja. Hablar de soluciones en media tensión, ustedes saben que pues, realmente lo que pasa son equipos mucho más grandes, más robustos, y pues si en baja tensión hay que tener cuidado, en media hay que tener el triple, ¿no? Entonces, aquí el layout que tenemos, a diferencia de los otros, en donde los capacitores estaban, digamos que aguas abajo del transformador, aquí están en el lado primario y aquí está el banco, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Realmente el uso de los capacitores es mucho menor y a lo que me refiero o a lo que se refiere la filmina más bien es a que los motores que están conectados, digamos que tenemos que tener cargas constantes, o sea, cargas que no fluctúen mucho, que no estén tanto aprendiendo y apagando, porque si no podemos estar pues energizando y desenergizando capacitores en media a cada rato porque se vuelve peligroso, en el peor de los casos inclusive podrían hasta explotar. Normalmente cuando nosotros vendemos bancos de capacitores en media, lo consideramos también un tablero de control, el cual pues, le va a dar los permisivos al usuario como para poder dejar, digamos que descansar un tiempo el capacitor entre accionamiento y accionamiento para evitar cualquier riesgo eléctrico, ¿no? También algo que pasa es que hay un alto grado de disturbios provocados cada vez que metemos pues cada paso del banco en media tensión. De hecho, pues normalmente en media tensión sí hay bancos automáticos, pero normalmente no pasan de los 4 o 5 pasos por lo mismo,
cosa que en baja tensión pues pueden haber hasta de bancos de más de 20 pasos sin ningún tipo de problema. También tienen una situación de que hay una lenta respuesta a los cambios de la carga, por lo mismo, si están prendiendo o apagando los motores constantemente, pues media tensión no es una opción. Cuando sí es una opción, yo les diría aplicaciones pesadas, ¿no? Aplicaciones probablemente como metal mecánica o aplicaciones como cementeras o mineras en donde hay motores muy grandes, ahí sí es algo más recomendable, ¿no? Aplicaciones, digamos, más dinámicas como automotriz, como alimentos y bebidas, como vidrio, como pulpa y papel, pues ya se complica, ¿no? Y no lo recomendaríamos tanto. Me voy a ir a esta parte muy básica, componentes de un banco automático. Tiene la parte de protección, que serían ahí, pues tenemos sus fusibles, la parte de sus, digamos que pastillas o interruptores mini circuit breaker para la parte de control, que son esos que estamos señalando. La otra sería, pues en este caso, los contactores o elementos para conectar y desconectar los capacitores. Y hay de dos opciones. El tradicional, que son contactores con categoría de empleo A66B, esto es, o sea, especiales para utilizar capacitores por las resistencias de preinserción que se ven en la parte frontal. Y la segunda, el método electrónico, hecho a base de módulos de tiristores. ¿Cuándo se ocupa uno y cuándo se ocupa el otro? El método tradicional podríamos decir que si no te va a aplicar código de red, el método tradicional siempre va a ser la mejor opción, por barato. ¿Qué es lo que sucede? Para aquellas empresas de alta tensión que al día de hoy les está aplicando código de red, pues sí es conveniente tener módulos tiristorizados. ¿Qué es lo que sucede? La gran diferencia es la velocidad de respuesta para conexión y desconexión. Nosotros vendemos un kit a todas aquellas empresas que son nuestros partners. El kit consta de un controlador inteligente para maniobrar las cargas especial, para trabajar con salidas en estado sólido, para trabajar con tiristores, el kit de tiristores y también una resistencia de descarga rápida que van en la parte inferior del bote de capacitor o del capacitor. En este caso son cilíndricos, de tal manera la que cuando dejemos de enviarle pues corriente a ese capacitor se descargue de inmediato, ¿no? Esas son las resistencias de descarga rápida que normalmente sustituyen a las cerámicas que no se ve aquí, pero las traen en la parte superior. Pues básicamente pues, su función es la misma. La cuestión es que pues con la cerámica, que es la tradicional, demora 1 minuto para que digamos que el capacitor ya no mande energía reactiva al sistema, y con las electrónicas, que son tarjetitas electrónicas que se le ponen de descarga a cada capacitor, lo hace en 8 milisegundos, ¿no? Entonces, ya vimos código de red, vamos a ocupar tiristores, no código de red, con contactores tradicionales. Pero bueno, esto sí, solo sí, las cargas de donde están instalados sean fluctuantes, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre en la parte automotriz, tienen prensas y las prensas tienen que estar accionando de manera intermitente, a veces prenden, a veces apagan, etcétera, etcétera. Es una aplicación casada con módulo de tiristores, ¿no? Para las demás, lo más posible o lo más sugerible es que se vayan con contactores tradicionales. Ahí la filmina lo que nos apunta es que pues nos faltó decir que el controlador es el cerebro que va a mandar pues a activar o desactivar cada capacitor en el banco, ¿no? Esto que estoy mostrando, la filmina, es un diseño alternativo también de banco de capacitores que tanto usamos en Siemens como también pues cuando damos las capacitaciones a los usuarios. Es una alternativa al modelo que ustedes habían visto horizontal por silleta, ¿no? Esta es más tradicional, tiene 2 caras, en este caso los tableros. Una de las caras trae el interruptor, el controlador, los contactores, los fusibles, etcétera. Tiene una lámina que los separa por temas de calor, y en el otro lado de la lámina están cuando ocupan filtros de rechazo, los filtros, y hasta abajo en el piso los capacitores, ¿no? Inclusive también lo que sugerimos aquí o lo que ponemos es un bus de tierra, ¿no? Para aterrizar cada capacitor. Tiene ahí su conector en la parte inferior y se puede hacer un bus de tierra sin ningún problema, ¿no? Entonces, parte de los diseños que tenemos y que pues damos cuando hay capacitaciones, ¿no? El punto 4, ya que estamos terminando la teoría,
es la parte de compensación en presencia de armónicos, y esto es algo bien importante. Voy a poner un ejemplito súper sencillo de un variador de velocidad. Ya saben, el variador es el rey de los arrancadores, es muy bueno, nos permite, digamos, que variar la onda de frecuencia, lo cual nos permite, pues, digamos, que variar la velocidad en el proceso, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, pues hay N cantidad de ejemplos, pero, por ejemplo, para industria de pulpa y papel, no podría vivir sin la parte de variadores de velocidad. Muy buenos, aquí lo que nos dice es, tiene su parte electrónica con un rectificador, tienes su bus de directa, después vuelve a convertir a corriente alterna, y pues eso es como que un resumen muy rápido y muy escueto de cómo funciona un variador de velocidad. Muy bueno, pero pues nos causa, ¿cómo se llama? Armónicos, ¿no? Aquí dentro de la filmina lo que nos dice es que el número de pulsos, bueno, la armónica es igual al número de pulsos del variador. Hay dos tipos de variadores, los más comerciales, hay de 6 y de 12 pulsos, ¿no? Los de 6 pulsos, por ejemplo, nos dice que para saber la armónica que nos va a ocasionar, ¿cómo se llama? Le sumemos o le restemos 1, ¿no? Entonces, al de 6 pulsos nos va a ocasionar quinta armónica y séptima armónica, que es el equivalente a restarle un 1 o a sumarle un 1 a esos 6 pulsos. O también en su defecto, los de 12 pulsos pues nos va a ocasionar onceava y treceava armónica, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. Ahorita que estamos hablando sobre temas de soluciones de calidad de energía, ustedes van a escuchar que productos para quinta armónica, para séptima, para onceava, para treceava, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí ya tienen la base para entenderle, ¿no? ¿Cuáles son los problemas causados por armónicos? Principio de cuentas, sobrecalentamiento en transformadores y en los motores. Segundo, sobrecarga del neutro cuando estamos hablando de tercera armónica. Tercer lugar, fallas en bancos de capacitores, porque el capacitor lo que va a hacer en presencia de armónicos es que lo va a amplificar y va a ocasionar pues resonancias en paralelo. Entonces, esa es una cuestión bien delicada. Cuando se ocasionan las resonancias en paralelo, pues van a actuar los interruptores y los fusibles, y si estuviéramos presentes en la industria diríamos, acá, ¿por qué se empiezan a fundir los fusibles sin razón aparente? Bueno, pues esta puede ser una de las tantas causas, ¿no? También interferencias sobre equipos electrónicos sensibles, llámese servomotores, llámese tarjetería de PLCs, mismos PLCs, etcétera, etcétera. Registros erróneos de medidores de energía, mucha energía desperdiciada, mayores costos en la parte de consumos de kilowatt hora y kilowatt, y mayores costos de mantenimiento de equipo, de distribución eléctrica y maquinaria, evidentemente porque tendrían un desgaste superior a lo normal, ¿no? Desmesurado. Y aquí hay un ejemplo que les pongo muy rápido, la amplificación de armónicas pues digamos que cuando tenemos un banco para corregir el factor de potencia sin un filtro, ¿no? Que ya vimos cuál es el filtro, es el transformador que les mostraba hace un rato, y nos dice que sin capacitores nosotros digamos que llegamos, hacemos una medición en una industria, nos dice que el voltaje de línea son 277 volts en este ejemplito a 60 Hz. Entonces digamos que está, pues digamos que la parte del THD de voltaje está pues normal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros le metemos, bueno, digamos que cuando no tenemos los capacitores está a 100 voltaje y el THD en corriente, pues sí se ve, ¿no? Realmente aquí el ruido eléctrico que tenemos, los picos que se van mostrando en la senoidal. Pero ¿qué sucede? Nosotros le metemos el banco de capacitores, y quiero que por favor me ayuden a hacer un ejercicio visual entre cómo se ven estas dos que están aquí, a cómo se dispara completamente los valores eléctricos del lado derecho. Del lado derecho nos dice que cómo se llama, que el voltaje subió de 277, subió a 290, y que el THD de voltaje subió a 18.8, algo muy peligroso, con picos hasta 21.6, y el THD de corriente pasó de un 13.6, que ya era alto, a un 89.5. En este caso, pues digamos que las protecciones deberían de estar dispare y dispare, y se vuelve una situación pues bastante delicada para el sistema eléctrico, pudiendo inclusive pues haber pues digamos que por riesgos de que hayan daños graves en cuanto a la instalación eléctrica, inclusive accidentes con el personal pues operativo de esa industria, ¿no?
En este caso, cuando hablamos de calidad de la energía, no vamos a hablar de una sola armónica que esté presente, sino más bien el concepto que quiero que se lleven es cuál es la armónica dominante, ¿no? Y para ponerlo muy binaria la situación, dijimos que en edificios comerciales, probablemente también en lo que serían centros, edificios comerciales o hablando tanto de centros comerciales como oficinas, etcétera, etcétera, generalmente la tercera armónica es la dominante, ¿no? Debido pues, a LEDs, a luminarios, a computadoras y a cargas monofásicas, ¿no? En este caso, en plantas industriales, generalmente pues hay presencia de quinta y séptima armónica, pues por lo que los había dicho, ¿no? En este caso por variadores de velocidad principalmente. Inclusive puede haber tercera armónica también en la industria, hay presencias fuertes por temas de soldadoras, por cuestiones de luminarios LEDs, luminarios con de tipo de vapor de mercurio, por ejemplo, que también ocasionan pues, tercera armónica, ¿no? Y puede haber una combinación de las dos. Lo importante que quiero que se vea en la filmina es, bueno, pues normalmente tenemos que atacar a la armónica dominante antes de meter cualquier solución de corrección de factor de potencia, porque si no, vamos a tener muchos problemas, ¿no? Y más le vamos a causar problemas al usuario que soluciones con bancos. Y aquí hay un criterio bien rápido para el uso de filtros desintonizados. Damos también cursos por maletas. Tenemos dentro del alcance de productos maletas para hacer estudio de calidad de energía. Entonces, lo que decimos siempre es medir en el interruptor principal, aguas abajo, las distorsiones armónicas totales, tanto de voltaje como de corriente, sin los capacitores puestos, ¿no? Si es que tuvieran un banco. Y aquí hay una tablita bien rápida que nos dice que si el THD de voltaje es menor al 3%, y el de corriente menor a 10, pues pongamos un banco de capacitores ya sea fijo o ya sea automático, dependiendo de la necesidad. Y bueno, no hay gran problema. Pero si va del 3 al 5% en voltaje y va del 10 al 30% en corriente, que era como el ejemplo que veíamos en el anterior, pues necesitamos utilizar corrección de factor de potencia desintonizada de acuerdo a la armónica más dominante, ¿no? ¿Cómo vamos a saber? Haciendo un estudio. Y realmente, pues no hay de que alguien me dijo, que yo vi, que lo más recomendable es hacer una medición, porque ya nos ha tocado otras veces en donde pues el usuario se va con la pinta de que el modelo más tradicional es para quinta y séptima armónica, resulta ser de que pues tenían ellos muchas soldadoras y tenían más presencia de tercera armónica, y pues en la práctica lo que estaba pasando era que se le estaban fundiendo los fusibles, empezaban a tener efecto de resonancia, no se habían dado cuenta porque, pues digamos que no les habían hecho un estudio de calidad de energía, pues a detalle, ¿no? Más bien como que alguien había sugerido porque lo había visto en algún lugar. Entonces, pues no les sirvió y nos consultaron a nosotros y nos dijeron que, pues, qué podían hacer, ¿no? Y la cuestión es que, pues, desafortunadamente cuando no es para la tercera armónica y es para la quinta o viceversa, pues desafortunadamente ni los capacitores ni los reactores sirven para, o sea, unos no nos sirven para la otra aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que digamos que del 60% de lo que le habían valido ¿cómo se llama? Sus bancos, pues casi que se perdió y se fue a la basura porque le tuvimos que hacer el retrofit o el cambio, pues de unos equipos por los otros, ¿no? Entonces, eso es delicado, por favor, quiero que se lo lleven en mente. Pero bueno, el tercer y último ejemplo nos dice que si el THD de voltaje es superior al 5% y el de corriente superior al 30%, como lo que veíamos cuando se ponía un banco de capacitores en presencia de armónicos en el ejemplo anterior, que se veían los valores súper disparados, lo mejor es utilizar filtros activos, ¿no? Un ratito más vamos a explicar. O en este caso también filtros de absorción, ¿no? Que serían filtros sintonizados. Pero bueno, vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? Diferentes tecnologías, ya vamos a empezar con la parte comercial, por eso digamos que otra vez solicito de toda su atención. Esta filmina ayuda muchísimo a entender el mundo de calidad de la energía, ¿no? O de los bancos de capacitores. Aquí digamos que pusimos una pirámide en donde el que está más hasta abajo es el más barato y el que está hasta arriba es el más caro, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que aquí no podemos escatimar costos, sino más bien tenemos que irnos orientados a la necesidad y a la aplicación,
porque caso contrario nos va a pasar como en el ejemplo que les decía anteriormente, pues no nos va a servir, ¿no? Entonces, aquí sí aplica el refrán de lo barato sale caro. Entonces, primera sugerencia de Siemens es hay que hacer un estudio para saber con cuál de todas estas nos vamos, ¿no? Siemens ofrece directamente cualquiera de este tipo de soluciones, ya sea armado directo, armado con los partners, repito, el comercial, aquí la cuestión es, estamos buscando partners por toda la República, si es que se quieren animar a, ¿cómo se llama? Si es que tenemos alguna empresa que arme bancos de capacitores, bueno, pues probemos todo esto suelto, ¿no? Aparte de también venderlo todo armado. Entonces, filtros desintonizados al 7%, ya dijimos que es cuando hicimos el estudio y nos sale que la armónica predominante es la quinta y séptima, ¿no? O más bien aplicaciones por variador de velocidad. Filtros desintonizados al 14% es cuando, por ejemplo, para edificios comerciales, donde tenemos presencia de tercera armónica, pero digo, no es la única cuestión. También han habido muchas empresas que han tenido pues más predominancia de la tercera armónica, entonces hay que utilizar filtros desintonizados al 14%, ¿no? Y capacitores a 600 volts. Esto es para que puedan aguantar la elevación del reactor cuando se conecta en serie con el capacitor. Luego, los filtros desintonizados al 5.67%, que estos son muy particulares para desintonizar la quinta armónica. Estos, digamos que una aplicación o un nicho que tienen es el sector automotriz, pero bueno, estos son más caros que los dos que vimos abajo. Luego sigue los filtros sintonizados. El filtro sintonizado, a diferencia de los tres que están abajo, imagínense que los tres que están abajo, el reactor, que es un denominado filtro o filtro de rechazo, ese filtro lo que es una alta impedancia para evitar que la armónica le dañe al capacitor. En el caso del filtro desintonizado son bajas impedancias que van a desintonizar la armónica predominante o para la cual fue calculada y de esa manera pues evitar que el capacitor se dañe. En ambos casos son fierros, ¿no? Son inductancias las que se meten, entonces no hay nada que programar. Si están mal calculados, no nos sirven absolutamente de nada, ¿no? Digo yo muchas veces que nos sirven de pisapapeles porque de otra cosa pues no nos sirven. Luego, aguas arriba están los filtros híbridos, que por ejemplo para aplicaciones, como les decía, donde haya mucha maniobra de motor, donde estén entrando y saliendo muy repetitivamente. El híbrido se refiere a que una parte está maniobrada por contactores para capacitores y en otra por tiristores, ¿no? Entonces esa es una alternativa pues más costosa, pero más delicada en el sentido de que es como tienes un nicho, ¿no? O sea, es una aplicación muy en particular. Y hasta arriba, pues el rey de todos, el filtro activo, que puede hacer todo lo que hacen los equipos abajo y hasta más, pero pues la cuestión es que pues también el precio es el más alto, ¿no? Entonces, tenemos que tener pues la instrucción o esa capacidad de decidir cuál es el correcto, ¿no? Para mí, digamos que esto forma parte medular de la presentación, de decir, bueno, ya entendí toda la teoría, o sea, se aventaron casi una hora de decirme mucho rollo del porqué de las cosas, pero llegamos a esta, en donde viene la pirámide de aplicaciones, en donde si entendimos bien y ya tenemos la experiencia, pues realmente vamos a poder proponer el equipo adecuado a la industria, ¿no? Si tenemos oyentes aquí que representan alguna industria final, o sea, el mensaje aquí también pues tiene mucho que ver. Estamos abogando a que a la industria se le venda la solución adecuada y no nada más por vender, ¿no? Y si los que nos acompañan son del gremio, todos son del gremio eléctrico, bueno, que sepan que Siemens tiene ahorita la apertura para capacitar, en segundo lugar, que tiene el producto para ensamblar todo esto por aparte, o si alguien quisiera una cotización, ya sea de un filtro desintonizado al 7%, de un filtro activo, de un filtro híbrido, pues también lo tenemos sin ningún problema, ¿no? Aquí nosotros, digamos que el nombre del juego va a ser hacer equipo con todos, ¿no? Es un ejemplo muy rápido de una topología de un banco de capacitores, pero digamos ya con tiristores. Este es el kit que le ofrecemos al usuario o al integrador que quiere armar, digamos que por primera vez o dentro de sus primeras veces, una solución para código de red, ¿no? En donde viene su controlador, aquí en la parte izquierda,
negrito, luego aguas abajo, digamos que siguiendo el diagrama trae sus protecciones, aguas abajo trae el módulo de tiristor, que es lo que nos dice que tiene dos fases controladas, la fase 1 y la fase 3, después se hace una conexión en delta para, digamos que, tomar en cuenta los tres bornes, y después de ahí es una conexión aguas abajo en serie, el reactor con el capacitor, y hasta abajo la resistencia de descarga electrónica que les digo que se vende como kit, es la que ven abajo a la derecha, que se pone en donde están los bornes del capacitor, de tal manera en la que se descargue de forma ultra rápida, ¿no? Y decíamos que para esas prensas, para el sector automotriz, por ponerles un ejemplo de un nicho al que va dirigido, bueno, pues que no haya problema de que los penalice, ¿no? Pero bueno, ya vamos a empezar con la parte 100% comercial. ¿Qué ofrecemos nosotros? O sea, me he cansado de decir, ya sea producto armado o producto suelto, nosotros lo tenemos. ¿Qué gana una empresa que se le ofrece el producto suelto? Bueno, pues por principio de cuentas puede ofrecer tiempos de entrega mucho más rápido. Los nuestros rondan las 8 semanas más o menos de un banco estándar, o bueno, un filtro de rechazo estándar. Evidentemente que una empresa que arme pues, puede tener mucho mejor tiempo. Y lo segundo, ahorrarse hasta un 30% en costos de integración y pues de cierta manera pues poder llegar con un precio aún más competitivo a la industria, ¿no? Pero bueno, ¿qué manejamos? Capacitores de alta tecnología, los vamos segmentando, como conocemos las aplicaciones que van enfocadas tanto al código de red como a lo que no es código de red, siempre vamos a ofrecer el equipo adecuado, ¿no? Entonces, manejamos el estándar, el premium, a voltaje a 525, el de voltaje a 600, etcétera, etcétera, que son básicamente los últimos dos que les dije, los necesarios para armar ya sea un filtro de rechazo ¿cómo se llama? Con reactores al 7% o con el 14%, ¿no? Dependiendo de si es 525 o 600. Manejamos los filtros desintonizados, los controladores para automáticos, los contactores pues para cargas capacitivas, los tiristores, el analizador para hacer estudio de calidad de la energía o los filtros activos. Misma gama la ofrecemos en media tensión. Manejamos los capacitores, manejamos los filtros desintonizados, el controlador es el mismo, manejamos los contactores para media tensión, el analizador pues es el mismo, y los filtros activos en media tensión les denominamos compensadores estáticos, ¿no? Entonces, eso es parte de la línea estándar de producto suelto, le denominamos FICAP, pues digamos que es el tradicional, viene impregnado en resina, digamos que pues esta es 8 de cada 10 soluciones lo vendemos con ¿no? Para nosotros este es el estándar, comparado con otras marcas, que muchas veces hasta trae capacidades premium, puede trabajar sin problemas de 40 a 50 grados de temperatura, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya lo explicamos. Luego aquí se viene el capacitor premium, denominado FaceCap. ¿Cuándo utilizar un capacitor FaceCap? Bueno, esto es un heavy duty. Digamos que por principio de cuentas, la cuestión de va a soportar más sobrecorriente, va a soportar principalmente mayor cantidad de temperatura, ¿no? Entonces, si el lugar en donde lo vamos a instalar requiere un capacitor mucho más robusto, esta es la opción, ¿no? Lo manejamos en diferentes tensiones, los 40, 480, 525 y 600 volts. Les decía, acuérdense, el de 600 volts es para armar filtros de rechazo al 14% y el de 525 para aplicaciones de filtros de rechazo al 7%, ¿no? Entonces, cuestión principal y digamos que la gran diferencia que lo hace Premium con respecto del mercado es que está impregnado en gas, ¿no? Y al estar impregnado en gas es un poco más pequeño en dimensiones y también pues lo podemos montar de forma horizontal como los ponía en el ejemplo del inicio, ¿no? Pero bueno, manejamos controladores, evidentemente que el controlador es la pieza fundamental del banco automático. Lo diferenciamos porque tenemos versiones de 4, de 6, de 12 y de 15 pasos. Por ejemplo, si se ocupara un poco más, se pueden hacer arreglos esclavo maestro de hasta 3 controladores conectados al mismo tiempo, como para tener arreglos, no sé, voy a decir algo enorme, ¿no? Como un banco de capacitores de 45 pasos, ¿no? Por ejemplo, podríamos armar con ese tipo de topologías. Ahora sí, lo normal es que vayan, digamos que de 6, de 12 o hasta 15 pasos, es lo normal para un banco tradicional, ¿no? Este controlador también es un analizador de calidad de la energía y por lo tanto, pues también puede
pues analiza las armónicas hasta la número 19, registra el número de maniobras, la temperatura, el voltaje, la corriente. De hecho, manejamos dos versiones, el BR6000, que es este negrito, y el BR7000, que es este blanquito que está aquí a la izquierda. El BR7000 es la gama premium. ¿Cuál es la gran diferencia? Tiene un analizador gráfico, como se ve en la parte de la pantalla, y también puede utilizar hasta tres referencias de corriente, ¿no? O sea, tres zonas de corriente para saber en cada fase exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? El BR6000 tiene una pantalla estándar de hasta 21 caracteres, pero digamos, nada más toma la referencia de la fase 1 de corriente para saber qué está pasando en la carga, ¿no? Pues tiene su data log de hasta 20 maniobras, registra tiempos de desconexión, y bueno, yo les decía, esto es como un pequeño analizador que vamos a tener ahí en el banco de capacitores. Inclusive se puede, pues tiene protocolo de comunicación. Bueno, tenemos la versión con protocolo Modbus. Estamos diseñando al día de hoy una aplicación en la nube como para poder, digamos, que tener todo el monitoreo, pues la nube, ¿no? Ya no tener que ir directamente, pues a sitio, poder directamente tener esa adquisición de datos, ¿no? Ese es un extra que no he escuchado yo en otras marcas, ¿no? La parte de contactores que manejamos y tiristores, manejamos en diferentes potencias. La potencia del contactor tiene que ir alineada a la potencia del capacitor. Y bueno, ya les decía, tiristores van alineados hacia soluciones de código de red, en donde solo aquellas aplicaciones donde se necesite prender y apagar motores constantemente, pues es en donde se utiliza, ¿no? Todas las demás recomendamos el contactor tradicional. Lo que no recomendamos es poner un contactor normal, categoría de empleo C3, como los que utilizan para conectar motores para maniobra de capacitores, ¿no? Porque, pues, evidentemente que lo que va a hacer es que cuando energicemos a través del contactor del capacitor, el capacitor se va a cargar eléctricamente y va a mandar de rechazo una corriente muy alta. Y bueno, pues esta resistencia de inserción, parte de la función que hace, pues es evitar que el contactor se queme, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre decimos producto adecuado a la solución. Manejamos los filtros, que son los filtros de rechazo, para poder armar, o los reactores para poder armar filtros de rechazo, con 14% de sintonización para tercera armónica y al 7% para quinta armónica, ¿no? Entonces, tiene pérdidas muy bajas, hay potencia estándar desde 5 hasta 75 kBr, voltajes de 230 y 480 volts, y bueno, todos incluyen su protección térmica, ¿no? Manejamos también el analizador para hacer estudios de calidad de energía, que mide los valores que están en pantalla, pero uno de los grandes valores agregados que siempre intentamos pues exponer con los usuarios, digo porque hay muchas marcas de analizadores, es que nos va a dar exactamente el listado de materiales que ocupamos, evidentemente pues en marca Siemens, para, ¿cómo se llama? Para armar nuestro banco, nuestro filtro, ¿no? Estos, para quien no tiene tanta idea o no lo ha visto, normalmente se dejan instalados en la industria una semana en un transformador, uno por transformador, y pues lo que se pretende es tener una ventanita de tiempo, el análisis de cómo se está comportando la carga, los armónicos, el factor de potencia. En este transformador en particular, evidentemente que cuando se hacen muchos estudios, pues, se ocupan varios de estos, a veces hasta el mismo tiempo para poder hacer un análisis simultáneo, ¿no? Entonces, pues ya dijimos ahí parte de las características. Tenemos un simulador, podemos dar webinars de capacitación sobre cómo utilizar la maleta de pruebas. Tiene su propio software incluido en la compra de la maleta ahí viene el simulador. Igual también pues vamos a platicar aquí con la asociación para que eventualmente nos ayude a ¿cómo se llama? Llegar con ustedes y poder enseñarles a cómo es la utilización de la maleta de calidad de energía, ¿no? Bueno, ya estamos casi por terminar. Aquí viene parte de la joya de la corona, los denominados filtros activos. La marca de nuestros filtros activos es PQSci. Voy a nombrar tres digamos que bondades del producto, así que son realmente, pues, rompedores en el sentido de que la competencia muy pocos lo tienen, y algunos tienen como que uno sí, uno no, etcétera, etcétera. Nosotros pues, lo ofrecemos así directo. Lo primero es, imagínense que estos son componentes netamente electrónicos, que es un banco de capacitores y a su vez un filtro de rechazo
hecho a base de ¿cómo se llama? De IGBTs, como si fuera casi un variador. Imagínense que este es el contravariador, ¿no? O sea, que digamos que te va a generar la armónica, pero en sentido contrario, de tal manera en la que lo que esté aguas arriba de tu transformador, ya tú ya no inyectas armónicos a la red, ¿no? Entonces, digamos que cuando es rentable ofrecerlo, bueno, es rentable ofrecerlo para todas aquellas industrias que necesiten, que tengan problemas armónicos, que les hayan hecho su estudio de calidad de energía o su estudio de código de red y que les haya salido alto el valor de THD de corriente. Entonces, se utiliza, también es recomendable para utilizarlo en industria metalmecánica, en donde digamos que por cuestiones de proceso se tenga que, en donde por medio de electrodos se funde el metal, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que pues ese tipo de aplicación genera algo denominado flickers, y los flickers pueden ser contrarrestados por este tipo de filtros, ¿no? Y también en aquella industria en donde necesiten, aparte de corrección de armónicos, corregir factor de potencia, puede con las tres funciones al mismo tiempo. Entonces les dije, les voy a dar tres características rompedoras del equipo. Lo primero es completamente modular. Aquí están los módulos y por eso los pongo por aparte. El módulo, ¿qué es lo que hace? Básicamente el módulo es el que va a compensar. Digamos que los volt ampere reactivos en este caso son medidos en amperaje. Un filtro activo se dimensiona en base a la cantidad de amperaje que nosotros tenemos que compensar. Ahorita traigo un ejemplo para que vean cómo se hace el cálculo, ¿no? Entonces, al ser completamente modular, si hubiera un problema eléctrico, no nos perdemos de todo el filtro, sino más bien el módulo en particular que se dañó es el módulo que vamos a cambiar. Vendemos kits de refaccionamiento, el cual te hacen que vuelvas a tener tu filtro como nuevo, ¿no? Si se quiebra el HMI o si pudiera pasar cualquier accidente, todo es refaccionable, cosa que en otras marcas son equipos pues ya fijos, ¿no? O sea, se te descompone, casi que tíralo a la basura o véndelo al fierro viejo y con nosotros no, todo es refaccionable. Lo segundo es que todos, desde el modelo más pequeñito de 75 amperes, que es el que aparece a la mitad de su pantalla, hasta el más grande de 450, que es el tablerote que se ve al lado derecho de su pantalla, todos tienen un HMI pues muy fácil para programarla. Hay otras marcas en donde necesitas llegar con la laptop y con un cable RS282 o con un cable de Ethernet, dependiendo de la marca, para programarlo, ¿no? Lo cual lo vuelve más tedioso, más complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tercero, que también es muy importante, es que nuestro filtro, hablar de filtros activos tiene muchísima similitud a hablar de variadores de velocidad. ¿En qué sentido? La cuestión del derrateo. Todas las marcas de filtros activos tienen derrateos, o la inmensa mayoría, arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Digamos que si están en Ciudad de México están pelas, que aquí estamos a 2300. Digamos que tendría un derrateo de un 14, un 15%, ¿no? Con referencia a la potencia nominal. En el de nosotros viene más robusto y presenta derrateo arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces digamos que vamos a poder utilizar lo más posible o la capacidad total lo más posible en nuestro modelo, ¿no? Entonces, como para que tengan una referencia. Un ejemplo de aplicación de un filtro activo es, tenemos la red, tenemos digamos que del secundario del transformador, una opción es que conectamos el filtro activo. El filtro activo lo que nos dice aquí es que en el lado de donde está la carga, donde está el variador, pues hay problemas con armónicos, de lo que filtre, valga la redundancia, el filtro activo hacia aguas arriba, por ejemplo, el primario del transformador, ya va a aparecer la senoidal pues limpiecita, ¿no? Entonces, para temas de código de red, este equipo nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, tiene esa prestación, esa es su prestación principal. Un resumen muy rápido, puede filtrar casi cualquier armónico desde el tercero hasta el 50 y puede filtrarlos simultáneamente. Si tuviéramos problemas de tercera armónica, de quinta, de séptima, de onceava y treceava, de todo puede filtrar. Simplemente nada más se tiene que, digamos, que programar a través de la HMI. No hay necesidad de un estudio tan cuidadosamente desde el punto de vista de que este equipo lo peor que puede pasar es que pues nos quedemos
pues abajo de la capacidad de filtrado de la que necesitemos. Siempre recomendamos hacer un estudio, pero más sin en cambio, digamos que este de todos los equipos es el menos delicado, porque pues es tan simple como ir al HMI y programar, cosa que los otros, pues al ser equipos electromecánicos, pues no hay forma de programar nada, ¿no? Ahí sí realmente son pues inductancias y no hay nada que mover, ¿no? Y no se sobrecarga gracias a que tiene protección interna, tanto de temperatura como pues, eléctrico. Entonces, pues eso es algo que va a ayudar, ¿no? La desventaja, y esto lo pongo pues como oportunidad, es que tiene un costo más alto en comparación a los filtros de rechazo, al filtro sintonizado, a cualquier forma de filtrado pasivo, pero la razón de ser del precio es lo que les decía aquí, pues es tan fácil como llegar al HMI, programarlo si es que no es lo que estamos buscando, y con eso pues lo puede hacer, ¿no? Bondades: compensa flickers, tiene compensación ultra rápida para potencia reactiva, pues igual tiene jamás se va a ir a valores capacitivos porque la HMI funge como su controlador. Pues la parte de que es un sistema modular expandible, que es diseño compacto, que puede detectar resonancias, que tiene conectividad de Ethernet o Ethercat. Y bueno, pues el menú de operación, que es bastante sencillo, ¿no? También damos capacitaciones sobre cómo programar filtros activos. Muchas de las veces hicimos un handbook con, digamos que con las pantallitas de pícale aquí, después allá y acullá. Muchas de las veces, pues me ha bastado dar ese handbook como referencia a los clientes para que puedan, ¿cómo se llama? Pues llegar y programar cada uno de sus filtros, ¿no? Otra de las grandes ventajas aquí, que es lo que nos intenta decir esta filmina, es que poniendo el filtro activo podemos tener una corrección de hasta 95% de filtrado de los armónicos. Aquí lo que nos dice es, como está en 50 Hz, nos dice que 50 es la fundamental, 200 es tercera armónica, 350 es quinta y 500 es séptima, ¿no? Entonces aquí se ven drásticamente cortadas las crestas de armónicos por el solo hecho de poner un solo filtro activo, ¿no? En este ejemplo que estamos poniendo. Y bueno, ya algo muy a detalle, y ya estamos terminando, aplicaciones industriales. Hay dos tipos de topologías que vendemos del filtro activo: el 3 fases 3 hilos y el 3 fases un neutro. 3 fases 3 hilos pues aplica para aplicaciones de trenes, metros, plataformas, barcos, perdón, aplicaciones de oil and gas, automotriz, acero, química, imprentas, agua, minería, pulpa y papel, proceso y cemento, ¿no? Y bueno, para aplicaciones de 3 fases y un neutro o 4 hilos, realmente lo tenemos más orientado hacia aplicaciones de edificios comerciales. Más sin embargo, digo, no es limitativo, pero cuestiones como oficinas, edificios comerciales, sistemas de UPS, data centers, hospitales, esto es el nicho natural, ¿no? De los filtros activos, por si no sabían, pues, por dónde lo podríamos canalizar, ¿no? Un ejemplo de selección, y con esto acabo la parte de mi presentación el día de hoy, es la selección de un filtro activo. Aquí lo que tenemos es básicamente el MP1, AK01, el 02, el 0, hasta llegar al 07, son los transformadores. Aquí lo que se midió es la corriente promedio ARMS en baja tensión. Digamos que lo que se hizo es que se sacó por fases, y luego pues digamos que se hizo el estudio de calidad de energía igual por fases, en el transformador. Nos salió que el promedio de la distorsión armónica total promedio, pues por fase, ¿no? Entonces es una multiplicación muy simple de la corriente promedio por fase por la distorsión armónica de corriente igual por fase. Nos da un valor, así lo multiplicamos tanto para la fase 1, la 2 y la 3. Nos vamos al valor superior que tenga, en este caso para el primer ejemplo 414.37. Lo que hicimos es que nos fuimos a ofrecer el filtro activo de 450, que es el valor inmediato comercial superior que manejamos, y ya con eso podemos tener pues la primera consideración. La segunda consideración, pues evidentemente tiene que ver con el derrateo que yo les dije, ¿no? Les dije, o sea, el nuestro se derratea a partir de 1500 metros sobre el nivel del mar. Esto es que si fuera de 100 amperes el filtro, pues hasta abajo de 1500 metros sobre el nivel del mar, pues digamos que va a ser de 100, ¿no? La cuestión es, si estamos en Ciudad de México, por ponerles uno de los ejemplos más grandes, pues ya estaríamos diciendo que ese filtro pues estaría más o menos en un nivel
pues de aprovechamiento de 90, 92 amperes más o menos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, más sin embargo en otras marcas se llegan a derratear hasta en un 15%, entonces pues es algo importante a considerar, ¿no? Entonces al día de hoy ya vimos la parte conceptual, la parte de la teoría, la cual nos llevó a comprender las diferentes soluciones que manejamos como Siemens, tanto en producto suelto como en producto integrado. Gran mensaje al día de hoy, o sea, si alguno de ustedes pues arman bancos de capacitores o hacen estudios de calidad de energía o tienen una empresa que, ¿cómo se llama?, que suministra equipo eléctrico, nos interesa trabajar con ustedes, tenemos diferentes esquemas de negocio como para poder, pues digamos que hacer equipo con cada uno de las diferentes empresas o canales de venta, como les llamamos nosotros en Siemens. Entonces, pues hasta aquí mi presentación del día de hoy. No sé, abrimos micrófonos y pues también si me pudieran ayudar a hacer sus preguntas. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat, más sin embargo, pues si la hubiera, por favor, si quieren, si gustan abrir micrófono y de una vez vamos atacando una por una. A sus órdenes. ¿Hay preguntas? De todos modos, mis datos de contacto van a estar, si quieren, por ejemplo, contactarme por vía correo, los va a tener la asociación directamente. Si no, déjenme ver si lo traigo aquí. Pues aquí están mis datos de contacto. Mi correo electrónico es horacio.ceron@siemens.com. Mi número celular es de la empresa 55 36 59 78 04. Nosotros en la parte de calidad de la energía, digamos que le hacemos un split a las presentaciones, como les decía anteriormente y al inicio de mi plática. Una va orientada hacia los productos y servicios, bueno, hacia los productos y soluciones por separado, que es esta, y la otra es de código de red, en donde pues me uno a un panel de otros colegas especialistas, en donde hablamos desde la parte de la regulación hasta la parte de las soluciones y productos que ofrecemos. Y esa también la ponemos a su disposición para que a través de la asociación, pues digamos que le podamos dar foro y lo hagamos. Realmente, pues esta, digamos que sería la capacitación 1, el otro sería básicamente la capacitación 2, y es lo que va ligado hacia la parte directamente técnica y hacia la parte comercial, ¿no? Entonces, pues estamos completamente a la orden pues para poder capacitar. Realmente, pues yo les decía, quiero que tengan en mente que sí me está buscando partners, que estamos pensando en que esto puede ser una gran oportunidad, tanto si es que ustedes ofrecen alguno de los servicios que mencioné anteriormente, o ya sea que alguno de ustedes está conectado, sea de parte de la industria final, pues la idea de nosotros es pues ayudar a la industria de México a través de soluciones ligadas a la aplicación correcta, ¿no? Entonces, pues no sé si haya preguntas o dudas. Si no, pues como tal, pues agradezco mucho de antemano la atención que tuvieron para conmigo y para con mi empresa. No sé, Alexis, si quieras sumar algo más o de parte de nosotros como Siemens, o si damos por finalizada la capacitación. De mi parte es todo, Horacio. Así que muchas gracias. No, al parecer no hay preguntas y pues agradecemos a la asociación por la invitación y seguiremos participando. Gracias. Agradecemos a Siemens y al ingeniero Horacio Cerón por esta interesante conferencia y su valiosa contribución al gremio electromecánico, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Gracias a todos por su preferencia. Tengan una excelente tarde.